que si gustan abrir sus Biblias, vamos a ver allí en Levíticos, a leer Levíticos capítulo 27 y versículo 1 y 2 y 30. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Con esta lectura va a pasar nuestra hermana Ofelia, que es la directora de mayordomía. Ella va a poner la palabra de Dios. ¿Pueden tomar asiento? ¿Ya escucharon la cita bíblica, hermanos? ¿Que ya saben de qué vamos a hablar? Hace rato el diácono les repartió unos trípticos o unos folletitos, donde esos folletitos les habla de un pacto para realizar con nuestro Dios. Les van a dar lectura a ustedes y ustedes lo van a contestar conforme a su voluntad de ustedes, si así o si no. Durante la semana, recuerden que esta semana es semana de mayordomía. A partir del día de mañana el pastor va a estar con nosotros a las 6:30 de la tarde, va a empezar. Espero que sean puntuales, hermanos, para que se empiece a tiempo y no podamos salir tan noche. Y a través de que escuchen el mensaje que el pastor nos dé cada noche, según ustedes van a contestar sus folletitos. Para eso se les dio, hermanos, para que lo estudien y lo contesten. Dice el mensaje de esta mañana, que es sobre mayordomía. Dice: es cosa sagrada al Señor. Dice: todos sabemos que las horas del día sábado son santas y son sagradas. ¿O quién de nosotros se atrevería a hacer alguna labor en sábado? ¿Quién de nosotros nos pondríamos a vender el sábado o a realizar cosas de las cuales hacemos durante la semana? Pues yo creo que todos los que estudiamos las Sagradas Escrituras y conocemos el día de reposo, que es un día santo, bendecido y santificado por nuestro Dios, que sabemos que es un día tan grande que ni los animales deben de trabajar en este día, hermanos, seríamos capaces de profanar el día del Señor haciendo nuestra voluntad. Pues así como el día sábado es un día tan santo y especial para nuestro Dios, así también es el diezmo, hermanos, porque en esta mañana vamos a hablar de diezmos y de ofrendas. El diezmo es la 10ª parte y es la voluntad de Dios como una señal de un pacto y de sociedad con Él, reconocimiento como el creador y propietario de todas las cosas. Cuando nosotros damos el diezmo, estamos
reconociendo que nuestro Dios es el propietario de todo, es el dueño absoluto de todo lo que existe en esta tierra. Entonces, como señal de pacto que hemos hecho con nuestro Dios, le devolvemos la parte que a Él le pertenece. El diezmo, dice, no, el diezmo no es un plan que surgió de la mente humana, no es un hombre quien se puso a idear para que se pudiera dar el diezmo en la mente del ser humano, sino que es un plan que surgió de la mente de nuestro Dios. Entonces, devolver el diezmo no es cualquier cosa, hermanos, es algo que Dios estipuló. Dice el Señor, di a los israelitas que todo el diezmo de la tierra, así de semillas como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa sagrada. En aquel día, cuando Dios creó al mundo, creó a Adán y a Eva. El Señor no les prohibió nada. El Señor les dio todo tipo de árbol para que pudieran comer, gozarse y ser felices. Pero el Señor se apartó un solo árbol para Él, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso se lo apartó para Él. Y no porque el Señor hubiera querido que ellos comieran de ese árbol, sino porque su lealtad hacia su Creador tenía que ser probada, hermanos. Entonces, por eso es que Dios puso ese árbol y les dio la oportunidad de demostrar su fe y su confianza y su obediencia perfecta en sus requerimientos. El mismo Dios que hizo brotar por sus palabras los árboles el árbol del conocimiento del bien y del mal para probar la lealtad de Adán y Eva, también estableció el diezmo. Y no lo estableció porque Él necesite de nuestro dinero o del dinero que Él mismo nos da, sino que lo estableció también para probar nuestra fe, hermanos, porque a través del diezmo nosotros somos probados. Recuerden que hay un versículo que dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de Dios. Y si el Señor nos está pidiendo el 10% de lo que Él nos da, ¿qué es el 10%? Es una mínima cantidad. Si el Señor nos dio 1,000 pesos durante la semana, ¿qué son para el Señor 100 pesos? Y para nosotros 900. Es una mínima. Y el Señor no necesita de ellos. Pero simplemente el Señor lo está haciendo porque el Señor quiere probar nuestra fidelidad hacia Él. Por eso el Señor requiere que esa porción sea entregada. Dice, así también sucede con las exigencias de Dios para que nosotros. Pone sus tesoros en las manos de los hombres, pero quiere que una 10ª parte sea puesta fielmente al lado para probar si estamos o no estamos, y para ponerlo en su tesorería. Se debe emplear para fines sagrados, que se sirva esta porción a fin de que siempre fluyan recursos a su tesorería y pueda comunicar la luz de la verdad a los que están cerca y a los que están lejos. Obedeciendo fielmente este requerimiento, reconocemos que todo lo que tenemos pertenece a Dios. El diezmo tiene una tarea que realizar, por decir así, hermanos. El diezmo no es cualquier cosa. El diezmo sirve para llevarlo a la tesorería y esos recursos sirven también para comunicar la luz a otros. En todo el mundo nosotros no podríamos alcanzar el Evangelio. Muchísima gente tiene que dársela a conocer el Evangelio. Y nosotros ni siquiera hemos abarcado este pueblo, mucho menos abarcaríamos otros lugares. Pero para eso estableció el Señor diezmos y ofrendas, para llevar esa luz al mundo que no la conoce. Y gracias a Dios, luego hemos escuchado relatos de que el Evangelio está avanzando muchísimo, hermanos. En muchísimos lugares se ha dado a conocer ya la palabra de Dios y a través de nuestros recursos. Si nosotros no vamos a esos lugares, pero con nuestros recursos se está alcanzando esos lugares a los cuales no podemos ir a predicar el Evangelio. Por eso es muy importante devolver la parte que a Dios le pertenece y sobre todo nuestras ofrendas. Hay muy pocos lugares ya, hermanos, a los que hace falta todavía comunicarles el Evangelio. Ya mundialmente casi se está abarcando todo el terreno.
Y recordemos que dice el Señor que hasta que el Evangelio se predique en el último rincón de la tierra, entonces vendrá Él. Y ya es poco lo que hace falta. Entonces, si hasta ahorita hemos sido fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sigámoslo haciendo para que esto sea más pronto de lo que nos imaginemos. Debido a que Dios es el creador y el dueño absoluto de todo, pues Dios nos pide esa parte. Dice que todo ser humano debe devolver a Dios lo que le pertenece, porque Él sigue siendo el dueño de todo. Dice que Él no le transfirió el título a ningún ser humano. A ningún ser humano le dijo, por muy entregado que estuviera a Dios, por decir así, Moisés, Abraham, en ningún momento le dijo, ahora tú pasas a ser el dueño de la tierra, el título te lo doy a ti. No, la tierra sigue siendo de nuestro Dios, Él es el propietario y por lo tanto debemos de hacer lo que Él nos dice. Dice en Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, hermanos, de Dios sigue siendo todo. Dios es Dios como creador, es el dueño de todo, hasta de nosotros mismos. Dice el Señor, mía es la plata y el oro. El Señor es la plata, el oro, el dinero, todo lo que existe. Del Señor son los animales, del Señor es el ser humano. Y si nosotros somos pertenencia de Dios, entonces ¿por qué no devolverle lo poco lo mucho que Él nos confía, hermanos? Todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son suyas. Entonces dice, aquí no deberíamos de ser presumidos ni mostrarnos los más seres humanos que desafían a Dios tratando de quitarle lo que le pertenece. Todo el ser humano que agarra lo que no le pertenece, le está robando a Dios, está agarrando lo que a Él no le pertenece. ¿Por qué? Porque como seres humanos muchas veces decimos, es mi trabajo, yo trabajé, yo me lo gané, es mío. Mentira, hermanos. Si tú tuviste trabajo, si tú te lo ganaste, es porque Dios te lo dio, es porque Dios te bendijo. Porque si Dios retira las bendiciones del ser humano, ¿qué puede hacer el ser humano? Pararse de cabeza y darse vueltas y nomás no encuentra trabajo porque Dios no se lo permite. Pero las bendiciones de Dios son muchas y nos alcanza, hermanos, hasta donde estemos cuando somos fieles. Dice, en el mismo lugar en que Dios dio los 10 mandamientos, dio también ordenanzas sobre los diezmos. Y esto no le pide a un hombre que es uno de los mandamientos de Dios. Y esto no lo pide un hombre que es uno de los mandamientos de Dios. Porque, por ejemplo, Dios cuando dio los 10 mandamientos en el Sinaí, ahí no viene establecido, dice que se debe de dar el diezmo entre los mandamientos. Pero entre los mandamientos también viene la palabra donde dice, no robarás. Y el Señor dice, y ustedes todos vosotros me estáis robando, le dice al pueblo de Israel. En Malaquías 3, 9 y 10. Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Y preguntáis, ¿y en qué te estamos robando? En los diezmos y las ofrendas. Hasta estos momentos quizás todos seamos fieles en nuestros diezmos. Pero ¿y qué hay de las ofrendas? ¿Qué hay de las ofrendas? ¿Cuál es tu gratitud hacia Dios? ¿O cuánto le agradeces a Dios a través de tus ofrendas? ¿Con 50, 10 pesos, 20 pesos? Esa es la ofrenda de gratitud que das hacia el dador de tu vida, hacia el dador de tu salud, al que todo te da, sin merecerlo. Entonces debemos de ponernos a pensar, porque el Señor no tan solo dice me habéis robado, sino que el Señor lanza una maldición sobre ellos. Dice, malditos sois con maldición toda la nación porque me está robando. En Malaquías 3, 9 y 10 habla de esta manera. Tanto los integrantes del pueblo de Dios como los levitas y sacerdotes que eran sostenidos por el diezmo de Dios tenían que respetar esa décima parte y devolverlo. Y tenían la obligación de entregar los diezmos que son propiedad de Dios, tal como es obligatorio para los pastores y dirigentes de hoy. Desde aquellos tiempos, hermanos, vemos cómo se estableció el diezmo y cómo se estableció la ofrenda.
Y si hasta estos momentos algunos de nosotros no le han devuelto a Dios la parte que le pertenece, el diezmo y ofrenda, cuidado, hermanos. Porque es preferible recibir una bendición y no una maldición a través de la boca de los hombres. Entonces debemos de tener mucho cuidado en retener lo que no nos pertenece. Dijo Jehová a Moisés: así dirás a los levitas, cuando recibáis de los israelitas los diezmos que os he dado por vuestra herencia, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Por ejemplo, a un pastor, sabemos que al pastor se le paga de los diezmos, porque es su ministerio, porque es su trabajo y de ahí tiene que tener su sueldo. Pero también ese pastor de su sueldo tiene que sacar su diezmo del sueldo que se le da. Aunque ese dinero ya fue diezmado, tiene que sacar su propio diezmo, porque así lo ordena el Señor en Números 18:26. Todo el diezmo de la tierra, así de las semillas como de la tierra, todo el diezmo de la tierra, así de las semillas como de la tierra, como el fruto de los árboles, es de Jehová y es cosa sagrada al Señor. Todo el diezmo de las vacas, de las ovejas, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo la vara será consagrada a Jehová. Así como damos el diezmo del dinero que ganan o ganamos en nuestro trabajo, también se debe de dar en el ganado, hermanos. Si alguno de nosotros tiene ganado, vacas, ovejas, la décima es para el Señor. Si uno tiene 10 vacas, por decir así, una le pertenece al Señor. Si alguno tiene 10 ovejas, una le pertenece al Señor. Entonces, el Señor está pidiendo su diezmo de animales también y de los árboles frutales. Cuando alguno de nosotros tiene en su casa árboles frutales, sabemos que la primicia de cada árbol le pertenece a Dios. Si su árbol está dando por primera vez su fruto, haga el cálculo de ese fruto, o córtelo y véndalo, o usted haga el cálculo de ese dinero y tráigalo a la tesorería del Señor, porque la primicia le pertenece a Dios, el primer fruto de cada árbol. Debido a que Israel era una nación agrícola y ganadera, y Dios dio en términos que ellos comprendieran al principio la base de la economía de las naciones actuales, y varía, por lo tanto, se explica al principio de que se debe diezmar la décima parte de todas las ganancias, en algunos casos de los ingresos. En este tiempo también hay gente agrícola todavía, gente que siembra sus tierras, dueños de sus propias tierras, y también saben que deben de diezmar sus cosechas. Si siembran su maíz, si siembran su frijol, lo que siembren, hermano, de sus ganancias saben que deben de sacar también una décima parte, porque es la que le pertenece a Dios. Y si ese campesino hace eso, hermanos, el Señor nos bendecirá en gran manera. Hay veces que hemos escuchado testimonios de hermanos que dicen que en sus cosechas les va muy bien a pesar de todo. ¿Por qué? Porque son fieles a los requerimientos del Señor. Antes de hacer cualquier gasto y antes de satisfacer nuestras necesidades, es lo que les habló hace rato la hermana Julia. Cuando llega el salario de nuestros esposos, por decir así, hermanos, mi esposo llegaba con su salario que ganaba y me lo entregaba. De ahí yo sacaba inmediatamente diezmo y ofrenda. Sacaba de ofrenda lo mismo que sacaba de diezmo, la décima parte. Y ya lo demás ya lo distribuía en las cosas que se ocupan en el hogar. Pero a mí el dinero nunca me hizo falta. No me sobraba, pero tampoco me hizo falta. Y con tan solo no enfermarnos es una gran ganancia. Porque de qué sirve que tengas mucho dinero, que retengas lo que a Dios le pertenece y siempre andes enfermo. Siempre andes enfermo, gastando hasta lo que no tienes por tu infidelidad a Dios, hermanos. No debemos de consagrarle lo que queda de nuestras entradas, como lo dijo hace rato la hermana, sino sacar primero lo primero y después lo demás.
Dice, primero recibimos de Dios las bendiciones y luego devolvemos el diezmo. Claro, hermanos, porque si no trabajaste, por decirlo así, ¿cómo vas a recibir o cómo vas a diezmar algo de lo que tú no ganaste? Entonces, primero tienes que recibir las bendiciones. Dios te bendijo en gran manera en esta semana de trabajo. Devuelve la diezmo que le pertenece. Porque Dios te bendijo. Y te bendijo para probarte si eres leal o desleal. Todo lo que me deis sin falta el diezmo, lo pagaré de ti. La declaración de Jacob mientras huía fue un reconocimiento que hizo hacia nuestro Dios. Fue la primera vez que se empezó a hablar del diezmo. Cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, que lo iba persiguiendo por haberle quitado su primogenitura, Jacob hizo un voto con nuestro Dios de que todo si lo prosperara en su camino y de todo lo que le diera, él iba a dar la décima parte de lo que Dios le había dado. Y así fue, y Dios lo bendijo en gran manera. Si Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador, y Él nos da nuestro pan cotidiano, nos da la lluvia, nos da la cosecha, nos da el alimento, nos da la vida y todo lo que necesitamos, nos da el arrepentimiento, nos da la victoria, nos da la gracia, nos da amor, nos da sabiduría, nos da el Espíritu Santo y nos da los dones espirituales, y nos da una herencia y nos da el reino y nos da la vida eterna. Y si Dios nos da tantas cosas, hermanos, entonces nosotros, ¿por qué no ser fieles con lo que Él nos está pidiendo, hermanos? Que es santificar su día santo, guardarlo y su diezmo, hermanos. Son cosas muy sagradas para nuestro Dios, las cuales no debemos de profanar. Debemos de tener muchísimo cuidado de profanar estos dos grandes mandamientos. Dios nos da mucho, y sin en cambio Él no nos pide tanto. Lo único que quiere es fidelidad. Primero recibimos de Dios muchas bendiciones materiales, provisiones abundantes. Dios nos da sin límites, pero todo lo que Él nos da, Él nos requiere la décima parte como suya, de que llegue a nuestras manos. Por eso es que primero recibimos de Dios y luego devolvemos. ¿Qué le podríamos devolver si no recibiéramos nada? Sin embargo, nadie se atrevería a pensar que Dios no le ha dado nada. Yo no sé si alguno de nosotros tenga alguna queja en contra de nuestro Dios, que diga, Señor, ¿qué cosa quieres que yo te dé si no me das nada? ¿Alguno de nosotros tiene alguna queja de ese tipo? Yo creo que ninguno, porque sea mucho o sea poco, Dios siempre nos bendice, Dios siempre nos da. Porque Dios siempre está pendiente de cada uno de nosotros, que nada nos haga falta. Siempre sustenta los hogares de sus hijos fieles y aún de los infieles también. Indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rinde en tu campo y en cada año. Esa es otra. Es algo que estableció con el pueblo de Israel, hermanos, donde cada año también tenían que rendir, lo que rindiera su campo también tenían que diezmarlo. Se encuentra en Deuteronomio 14:22. Y estas palabras son brutas y hace énfasis en la obligatoriedad de devolver los diezmos requeridos por Dios. Nos guste o no, obedezcamos o no la orden, es entregar el diezmo. Y nos da oportunidad para considerarlo como una decisión que nosotros tenemos que tomar en una orden, y las órdenes de Dios se obedecen o no y se cuestionan. Como dice aquí, hermanos, nos guste o no nos guste, es algo que tenemos que hacer. Nos sintamos bien o no, es algo que tenemos que hacer. El diezmo le pertenece a Dios, el diezmo no nos pertenece a nosotros. Aunque nos estemos muriendo, hermanos, y no tengamos ni para el pasaje para ir al doctor o al seguro, y el diezmo ahí está, el diezmo no se toca, el diezmo es de Dios. Ya vendrá la vida de otro lado, pero el diezmo no se toca, hermanos. Si nos guste o no, tenemos que darle a Dios lo que le pertenece, y la orden de Dios dice aquí no se cuestiona. El Señor no nos está preguntando si queremos o no queremos.
esto es mío y esto me pertenece. Y desobedecer esta orden trae consecuencias eternas. Y en los días de Nehemías el pueblo elegido traicionó su lealtad a Dios y dejó de devolver los diezmos. Y como consecuencia un negro manto de maldición se asentó sobre ellos. Dios los catalogó como ladrones y los encaró diciéndoles: ustedes me están robando. Pues ojalá que entre nosotros, hermanos, estas palabras no se lleven acá, que Dios no nos llame ladrones tan solo por agarrar la décima parte que a Él le pertenece, sino lo contrario, que el Señor nos bendiga por ser leales a su mandato. Dice que esta confrontación iniciada por Dios no tenía el propósito de quitarles el dinero para enriquecerse, sino para quitar la maldición sobre ellos. El pueblo fue maldito. Cuando decidió apartarse de nuestro Dios y sobre todo agarrar lo que a Él no le pertenecía, por eso en Malaquías 3 dice: malditos sois con maldición la nación toda porque me está robando. Entonces el Señor dice que Él les pedía ese dinero, o sea, su propósito no era quitarles el dinero para que Él se hiciera rico, no, porque recordemos que Él era el dueño de todo, pero sí dice que lo hizo para quitar la maldición de ellos. Por eso es que los invitó a que nuevamente se volvieran a Él, que se consagraran a Él, que les devolvieran lo que le estaban robando, sus diezmos, sus ofrendas, para que esa maldición fuera quitada de ellos. Por eso es que el Señor les dijo que trajeran todo a su alfolí. Y dice: y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. O alguno de nosotros, o alguno de ustedes que ha sido fiel en devolver sus diezmos y sus ofrendas, ¿no ha recibido bendiciones, hermanos? Yo creo que sí, hermanos. Todos de una o de otra manera recibimos bendiciones de parte de nuestro Dios cuando somos fieles. El deber y debe cumplirse por esas mismas razones. Se encuentra en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 58. Un descuido o una postergación de este deber provoca el desagrado divino. Como el gobierno de Dios respeta el libre albedrío, podemos decir que Él no obliga a nadie a seguirlo, tampoco obliga a devolver el diezmo a pesar de que es una imposición. Muchas veces como seres humanos esto es lo que pensamos y lo que decimos. Cuando nosotros vamos a dar un estudio a las personas, les decimos que no vamos con el plan o con el propósito de obligarlos, ¿no? Porque si nuestro mismo Dios no nos obliga a nosotros a seguirlo ni a devolverle el diezmo, mucho menos nosotros. Por eso dice que el Señor nos hizo libres para elegir lo que bien nos parezca a nosotros mismos. Pero los propósitos de Dios los conocemos a través de su bendita palabra. Y si no queremos que el Señor nos llame ladrones en aquel día, en el día del juicio, entonces, hermanos, pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Porque sabemos que el día del juicio llegará y tendremos que entregar cuentas de todos nuestros actos y sobre todo si hemos estado robándole a Dios en sus diezmos y sus ofrendas. Dios ha designado a quienes se le puede entregar el diezmo. El diezmo no se lo podemos entregar a cualquier persona. Habemos muchos miembros aquí, hermanos, pero no todos estamos aptos para recibir el diezmo. Hay una sola persona que se ha nombrado o se nombra cada año como tesorera de la iglesia. A ella es a quien se le debe de entregar diezmos y ofrendas, no a cualquiera de nosotros. Es algo específico y es algo que Dios estableció. Por eso dice de la experiencia de Abraham al entregarle el diezmo al sacerdote Melquisedec. Cuando sabemos la historia que cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, cuando fueron cautivados o cautivos, Abraham fue en su rescate y rescató a toda la gente que llevaban cautivos y trajo despojo. De esos despojos se entregó la 10ª parte
cualquier persona, se los dio a Melquisedec. Y Melquisedec dice que no era tan solo una persona, era un rey de aquel lugar, sino que también era un sacerdote de nuestro Dios, un sacerdote que adoraba al Dios Altísimo. Por eso es que Abraham a él le hizo entrega de los diezmos y las ofrendas. Mientras Abraham volvía victorioso del conflicto, Melquisedec salió a darle la bienvenida e hizo provisión para él y le preparó un banquete real para Abraham y lo bendijo. Y ahí fue cuando Abraham entregó los diezmos y las ofrendas. El diezmo se devuelve a un instrumento señalado por Dios para servirle tanto a él como a su pueblo. Al dar los diezmos, a este sacerdote Abraham reconoció implícitamente la santidad del diezmo. Lo devolvió a aquel a quien Dios había elegido para ser un instrumento santo. Solo él podía manejar las cosas sagradas. Como dije hace rato, hermanos, no vamos a entregar nuestros diezmos a cualquier persona, solamente a la encargada de diezmos y ofrendas, a la tesorería. Dice, trae los diezmos al alfolí. Alfolí significa granero o depósito o almacenes o casa de provisiones. Con frecuencia se usa como sinónimo de tesorería. Puede referirse a tesorería de la iglesia local como un depósito temporario, donde se envían los diezmos para la misión, asociación, después para la unión, la división y para la asociación general. Entidades que representan a la iglesia organizada, de donde se administran los usos y destinos de los diezmos. Ese es el verdadero alfolí. Entonces, hermanos, vamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la tesorería de nuestro Dios. Ya ellos se encargan de hacer sus divisiones hacia dónde lo van a enviar. Vemos que se distribuye para varios lugares, los cuales fueron nombrados aquí. Y los que están en el centro de la causa deben examinar detenidamente las necesidades de los diferentes campos, porque son dispensadores de Dios, designados para la extensión de la verdad. Por todas partes del mundo son inescrutables y quedan ignorantes acerca de la necesidad de la obra del evangelismo. De nosotros depende si la obra de Dios sigue adelante o no sigue adelante. De nosotros depende, hermanos, que el evangelio se extienda hasta el último rincón de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros, la fidelidad de nosotros es la que va a lograr que todo eso se lleve a cabo. Y desde nuestro punto de vista meramente humano, todos nuestros ingresos pasan a formar parte de nuestra propiedad, ya que según nosotros son el resultado de nuestro trabajo y esfuerzo. Lo cierto es que aunque el 10% viene en un paquete junto con el 90%, lo único que se nos ha entregado para administrar es el 90% y el 10% debe ser devuelto a su dueño. Entonces, hermanos, por la gracia de Dios, hasta estos momentos hemos tenido que comer en nuestros hogares, hemos tenido pan para llevar a nuestro estómago, hemos tenido salud, porque cuántas personas en este mundo no están sufriendo, hermanos, de diferentes enfermedades. Cuántas personas con dinero han gastado hasta el último centavo que tienen por curarse y no se curan. Sin en cambio nosotros aquí estamos, gracias a Dios. Quizás alguno de nosotros esté enfermo, pero no de esas enfermedades, hermanos, que muchas veces nos tienen internados en los hospitales, en los seguros, o enfermedades que nos llevan a la tumba, enfermedades las cuales ya no tienen solución. Démosle gracias a Dios porque aquí estamos escuchando su palabra. Estamos poniendo atención en lo que Él nos dice que debemos de ser fieles en su palabra, en sus diezmos y en sus ofrendas. Y si queremos que el Señor nos siga bendiciendo, hay que ser fieles, hermanos.
hay que ofrendar de la manera que nos pide. El Señor dice que nuestra ofrenda debe de ser un segundo diezmo. Prueben a Dios si hasta este momento no lo han hecho y verán que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y les va a dar abundantes bendiciones en sus hogares. Sobre todo, la que no nos enfermemos es algo muy grande, porque estamos sanos, aunque sean frijolitos y salsita, comemos a gusto. Pero si estamos enfermos, aunque tengamos comida buena, no comemos. Entonces, hay que darle gracias a Dios por todo, hermanos, y que pues en esta semana que el pastor va a venir a dar una semana de mayordomía nos ayude mucho en nuestra vida espiritual y sobre todo a ser fieles y firmes a la causa de nuestro Dios. Este fue el mensaje de esta hora. Que el Señor los bendiga. Vamos a entonces.